Hola a todos, bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. El día de hoy vamos a reparar un gato de botella de capacidad de 20 toneladas. Un cliente nos lo trajo para repararlo, entonces vamos a hacer las siguientes correcciones de fugas de aceite. Entonces, como verán, vamos a arrimar la cámara. Aquí, como pueden ver, el gato tiene fuga de aceite. Si su gato, al subirlo, aquí se ve ensucia de aceite o se le sale el aceite por la parte de arriba, significa que el O-ring raspador, que es el que impide que se nos salga por aquí el aceite y de paso que no pierda la presión, ya está dañado, ¿sí? En esta parte de acá, vamos a mirarlo acá, también tiene fuga de aceite aquí en la chupa. Bien, aquí, como pueden ver, está untado de aceite. Entonces aquí, al hacerle la inyección, como pueden ver, ¿sí?, nuestro inyector se ensucia de aceite, ¿sí? Este gato tiene esas dos fugas, además de que lo trajeron sin el respectivo tapón para la botella que contiene el aceite, para el contenedor del aceite. Entonces vamos a proceder a desarmarlo para iniciar la reparación. Entonces, lo primero que hacemos es, en una prensa, aquí en este taller, utilizamos una llave inglesa para aflojar la parte de arriba de la botella. Bien, ahora hay que desarmarlo. Un pequeño dato: cuando vayan a desarmar la botella, como estamos haciendo nosotros aquí, siempre tengan de precaución de aflojar el grifo. Entonces vamos a drenarlo porque tiene mucho aceite. Bueno, miren aquí, uno de los errores más comunes en este tipo de herramienta, como pueden ver, miren que se nos cayó el aceite. A este gato le echaron aceite 4 tiempos y aparte de eso quemado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el aceite 4 tiempos es demasiado grueso para esto, no es un fluido apto para presión. Por eso los gatos terminan por romper los empaques, ya que la fuerza que ejerce el aceite 4 tiempos no es el indicado. Aparte de eso, los componentes del 4 tiempos destruyen los empaques. Entonces, aquí vemos ya una de las razones por las que este gato tuvo estas fallas. Bien. Entonces, vamos a proceder a sacar el envolver. Tiene muy buena presión este gato, ¿sí? Como pueden ver, vamos a limpiarla. Y como pueden ver aquí, vamos a mostrarla acá, la chupa de centro está en perfecto estado, está en excelente estado. Bien, entonces en este caso, esta reparación no requiere de cambiar la chupa o el empaque de centro. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar la empaquetadura superior de la tapa del gato. Bien, para esto tenemos que retirar el tornillo auxiliar, ¿sí? Este tornillo viene como auxiliar para ayudarnos en caso de que el tamaño del gato no alcance para alcanzar la altura que necesitamos. Entonces, para eso viene el tornillo auxiliar, para ayudarnos a alcanzar las altitudes que necesitamos y la precisión para nuestro trabajo, para nuestro gato.
Entonces, mire, esto es de lo que les hablaba. Este barro que ustedes ven ahí es producido precisamente por utilizar aceites que no son adecuados para este tipo de trabajos. Bien, esto es lo que produce. Si esto llega a uno de los orificios alimentadores de aceites, el gato se va a tapar y va a ser muy tedioso y muy difícil la reparación de estas herramientas. Entonces, vamos a proceder a limpiar. Bien, aquí vamos a limpiar. Un dato importante: eviten utilizar gasolina. Lo mejor es hacer la limpieza con el mismo aceite o utilizar un limpiador para esto. Yo por lo general utilizo ACPM, una mezcla de ACPM con agua de jabón. Bien, entonces ahora el paso siguiente es reemplazar el O-ring que viene en la parte superior, que es el que está dañado, que este O-ring, mira, ahí se alcanza a distinguir, aquí, ahí se alcanza a distinguir el O-ring que está completamente dañado. Bien, tiene unas fisuras y unas mordeduras. Entonces esto hace que la presión, tanto la presión como el aceite, se salgan o se filtren por la parte superior. Bien, ahora vamos a proceder con la instalación del O-ring superior. ¿Sí? Vamos a hacerlo por partes. Entonces, para esto voy a usar un poco el de silicona. En este caso vamos a utilizar silicona roja. Entonces, vamos a aplicar la silicona, ¿sí?, aquí en toda la ranura, en la pura ranura. Bien, aplicamos la silicona. Por lo general no utilizamos silicona, pero resulta que este gato tiene algunas fisuras, ¿sí? Entonces el solo sello del O-ring no va a ser suficiente, por lo tanto nos vemos obligados a ayudarnos con silicona. ¿Sí? Vamos a ayudarnos con la silicona para ayudarle al gatico ayudarle al gato con las fisuras que ya posee. ¿Sí? Estas fisuras se dan de pronto el gato lo han trabajado no en una forma completamente vertical, sino que lo han dejado ladeado, ¿sí?, o lo han trabajado en pendiente, y esto hace que el gato sufra fisuras. Entonces ahora procedemos a instalar el O-ring. Bueno, el O-ring ya ha sido instalado, ¿sí?, y nos hemos ayudado con la silicona para tapar las fisuras que este pueda presentar. Bien, entonces ahora lo dejamos secar. Ahora vamos a revisar la botella, proceder a limpiar. Y lo que les había mostrado antes, esto de echarle 4 tiempos a los gatos, lo que hace es generar barro o ese fango en la parte interna.
Entonces lo recomendable para estos gatos siempre es el fluido hidráulico. Ahora revisamos que el borde no tenga fisuras ni bolladuras. Si las llega a tener, entonces ya saben, nos ayudamos con la silicona para evitar cualquier posibilidad de fuga. En este gato tenemos que seguirlo utilizando ya que ha sido bastante maltratado. Cuando apliquemos la silicona en este borde tenemos que tener en cuenta que debe ser, como se ve aquí, un hilo bien delgadito, porque como miramos, si la silicona llegase a caer en uno de los orificios de extracción o aplicación de aceite, entonces vamos a tener inconvenientes como que se taponen las vías y el gato no funcione. Bien. Y el dato importante es siempre tengan en cuenta que el alimentador les quede en un espacio separado del inyector del gato. Bien. Ahora procedemos a colocar el émbolo del gato. Como pueden escuchar, tiene muy pero muy buena presión. Bien, ahora vamos a llevarlo a la prensa para apretarlo y continuamos con el proceso. Ya apretamos el gato, entonces ahora lo que sigue es el cambio de la chupa, ¿sí? Entonces, si nos demos cuenta, está impregnada del aceite 4 tiempos. Entonces vamos a retirarla y mire el efecto que estas causan. Mira, está completamente mordido el empaque. Bien, entonces vamos a proceder a cambiarlo. Bien, entonces aquí está la chupa, el empaque. Entonces vamos a proceder a colocarlo. Aquí está. Este fue el empaque que reemplazamos. ¿Verdad? Estaba mordido. Entonces ahora colocamos la nueva empaquetadura. Excelente. Entonces procedemos a colocar. No se lo olviden, todo el sistema hay que limpiarlo. Nosotros pues adelantamos un poquito el video para no hacerlo tan extenso y hicimos una limpieza interna. Entonces todo esto lleva cierto trabajo. Entonces,
Listo. Entonces el último paso que queda para esto es aplicar el aceite hidráulico. Vamos a colocar el tornillo auxiliar. Bien. Bueno. Entonces vamos a utilizar el aplicador para el aceite hidráulico. Aquí utilizamos este aceite para los gatos, que es marca, este es un aceite hidráulico. Bien, vamos a utilizar nuestro aplicador. Entonces este es nuestro aplicador. Es importante para evitar hacer desorden con el aceite o las famosas fugas. Un gato como estos se va a consumir alrededor de medio cuarto o un poco más de medio cuarto de aceite. Bien, entonces ahora lo que queda es colocar el tapón. Ahí está. Entonces ya nuestro gato ha quedado totalmente reparado. Espero que el video les haya gustado. No se les olvide compartir. Me ayudaría mucho si se suscriben y comparten con sus amigos. Que tengan un muy buen y hermoso día, sonríanle a la vida y sean felices.